Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto desde la emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, iniciando esta semana, ya programación al día, estamos con la presencia del doctor Roberto Jiménez en su segmento Mi familia y su legado. Así que, doctor Jiménez, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias a Dios. Bien, iniciando esta semana desde este lado ya con frentes fríos, pero con el calor que da el Espíritu del Señor. Y ese cubre y guarda todo nuestro ser, así que con ese ánimo, ese entendimiento de que nueva es su misericordia el día de hoy, vamos a empezar esta semana. Gracias a Dios por los que nos escuchan, los que componen todo este equipo para que su gloria sea manifiesta y su reino sea extendido. Ese es el sentido de cada día de nuestras vidas en esta tierra. Venimos de Él, regresamos a Él, así que este es tránsito, no se le olvide. Donde estamos no es el final, ahí todavía tenemos que seguirle hasta regresar a Él. Y entonces el día de hoy vamos a ver el Padre que nos santifica. Y quiero poner el símil, ¿verdad? Algo que nos ilustra y que nos permite entender de parte de nuestro Padre celestial. Es el caso de papá y de mamá, que en casa pues siempre tienen que instruir, ¿verdad? El bebé llega y hace cosas en su desarrollo psicomotriz y hay que decirle que este es el límite y hay que ponerle estas cosas. Va creciendo los hijos y de repente van a la escuela y ven cosas y quieren hacer esas mismas cosas en casa o decirlas incluso, ¿verdad? La primera vez que uno de nuestros hijos dice una palabra inapropiada y hay que explicarle que en nuestra casa, que aquí en el ámbito de la familia, esa es una palabra inapropiada, por ejemplo, o una actitud, ¿verdad? Pelearse con las manos, agredirse, porque ya lo vio en la escuela, porque ya lo vio en la tele, pero hay que aclararle que en la casa esa no es la manera de relacionarnos. Y entonces los papás siempre estamos al pendiente en el desarrollo de los hijos, aún ya adultos, aún ya adultos en casa, hay que establecer ciertos límites, ¿verdad? La llegada, el aviso, el notificar dónde están. Es decir, hay una serie de elementos que los padres ponemos como resguardo, ¿verdad? Como para proteger a nuestros hijos en el ámbito de nuestra familia. Y así es nuestro Padre que está en los cielos. Él, esta obra que hace en nosotros de guardarnos, de cuidarnos, de estar alrededor nuestro y de indicarnos dónde están las cosas que nos llevan a Él, que nos hacen estar bajo la sombra del Omnipotente y cuáles son en las que nosotros nos separamos de ello. Y entonces ahí viene el libre albedrío y cada quien lo decide. Y eso es la palabra que hoy vamos a escudriñar: santificado, ser separado para Él. Son estos elementos que Él ha establecido a través de su Espíritu para nuestra vida y que nos guardan dentro de su cobertura, dentro de estas alas del Omnipotente, ¿verdad? Y entonces vamos nada más recordando el consejo práctico de la semana pasada, que es orar en el espíritu de la palabra. Tome usted un salmo, órelo, declárelo, pero no solo como una repetición, sino eh, permita que sea escudriñado en su mente, en su corazón, en su diario vivir. El Señor es mi pastor. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Ah, pues que soy una oveja. ¿Qué quiere decir que soy una abeja? Que soy dirigido por el pastor. La oveja no sabe para dónde va, ¿eh? Solo va ubicándose de acuerdo a donde el pastor. El pastor decide que salen en la mañana, van a los frescos pastos y decide que regresan en la tarde y se vuelve a guardar y la vuelve a dejar en su lugar. Entonces, el Señor es mi pastor. Luego dice, nada me faltará. Cuando usted ora, el Señor es mi pastor y nada me faltará, pues nada de lo que es necesario, nada de lo que es para la vida. La vida es mucho más que las necesidades cotidianas, así dice en Mateo, ¿verdad? Que por qué nos preocupamos, por qué comeremos, por qué vestiremos. La vida es mucho más que esas necesidades. Nada nos faltará. Nada que es para la vida, no solo de esta tierra,
sino para nuestra vida eterna. Entonces, ore la palabra en el espíritu, en el entendimiento de su espíritu, dice Pablo, con el entendimiento espiritual que hay en nuestra mente. Ore así, tenga esos tiempos, papá, mamá, tú, hijo, cuando lees en tu palabra, honra a papá y a mamá, dile, Señor, enséñame a honrar. Si a honrar a mis padres es como honrarte a ti, pues ya voy entendiendo. Te amo a ti con todo mi entendimiento, con todo mi espíritu, con todas mis fuerzas. Así amo a mis papás, ¿verdad? Y entonces estamos orando en el espíritu. No es solo el texto como tal, sino permitimos que penetre. Dice que la palabra llega hasta la coyuntura de nuestros huesos, o sea, va hasta la médula. Usted la medita, la declara, la ora y entonces entra a su torrente sanguíneo y entra por el oxígeno, entra por los pensamientos, que ya dijimos que cada pensamiento manda un neurotransmisor y llega hasta todos los elementos de su cuerpo, sus dedos, sus pies, sus manos, sus pulmones, su riñón, su hígado, todo. Así es orar en el Espíritu. El Espíritu del Señor que mora en nosotros comunica nuestro espíritu a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Y entonces es vida, ¿verdad? Entonces vamos a leer en Efesios 1, del 3 al 5, en la Reina Valera, este tema de el amor, el de santificar, como introducción al tema de la santificación. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Él determinó que fuéramos de su familia, Él determinó que fuéramos hijos. Él determinó santificarnos, es decir, guardarnos para Él, apartarnos para Él. Nos bendijo desde antes de la fundación del mundo, que nos escogió, apartados en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Acuérdese, acuérdate, joven, el camino al Padre es Jesucristo. No hay otro mediador, solo Jesucristo, ¿eh? No hay una persona, no hay alguien que se haya referido, no es un apóstol. Si bien estudiamos lo que Dios les reveló a los apóstoles, no es a través de ellos que llegamos al Señor, al Padre, sino a través de Jesucristo. Por eso dice, Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Por supuesto que intervienen eh, nuestros sentidos físicos, pero gobernados, ¿verdad? Por el espiritual que se comunica, por nuestro espíritu que se comunica con el espíritu del Señor que mora en nosotros. Entonces el Padre ya nos bendijo. No es para, no fue para ayer, no es para mañana, es para hoy. Y cada día. Su palabra es un presente continuo. Vuélvela a declarar. Por eso decíamos, oren en el espíritu, oren la palabra. De repente usted o yo no entendemos la circunstancia o nos parece difícil la circunstancia, pues hay que orar. Señor, tú ya me diste tu bendición, así que la recibo, la percibo, la dejo que penetre en mi espíritu para que mi alma sepa, alma mía, ¿por qué te abates? Pero sigamos esperando en el Señor. Y sigue diciendo esta cita, según nos escogió, en Él nos escogió, en Él, en su corazón, ¿eh? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Nuestro Padre nos santifica, nos aparta para Él, nos guarda bajo la sombra de sus alas, a su abrigo, nos permite entrar a su trono de gracia. Por eso necesitamos orar la palabra, declararla, pero no solo, decía mi abuelita, de dientes para afuera, sino desde adentro, desde lo más íntimo de nuestro ser. Y cuando no lo sintamos, porque hay veces que nos sentimos así como que en un lugar que no somos de ahí,
pues declaremos la verdad, llevemos sujeto todo pensamiento que se levanta en contra de la verdad de Dios. No, no, yo no siento a Dios. Bueno, aunque no lo sientas, Él está aquí. Él dijo que no se separará de nosotros hasta el fin de este mundo, que estará con nosotros. Así que Él lo dijo, Él lo cumple. Entonces, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, ¿ya ven? Lo que decíamos, es para estar bajo su cobertura, para andar en sus caminos, para cumplir su propósito mientras estemos en esta tierra. Acuérdense, Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Estamos, atravesamos, caminamos por este mundo y regresamos a Él. No se nos olvide, es necesario a veces, todos los días, pero a veces con más intensidad decir, Padre, yo sé que esto que estoy viviendo hoy no es el final. Todavía hay por el camino. Todavía hay más. Hoy no es el final. Aunque usted esté pasando una tribulación, les puedo compartir el caso nuestro. Un familiar, mi suegra, estuvo hospitalizada, pero ese no es el final. A pesar de lo que diga la ciencia, usted tiene A, B, C, D, ponen tantas cosas, ¿verdad? Y entonces la incertidumbre, y no sabemos si lo reportan grave, pero usted y yo, que caminamos en el Señor, que conocemos la verdad, sabemos que ese no es el final. Hasta que Dios diga, ese es el final, ese es el final. Estando en casa, estando alegre, estando en un avión, estando donde esté, es cuando Dios dice, este es el final en esta tierra y ahora regresa conmigo, así sucederá. Por eso Él dice que Él nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos eligió, no nosotros ni nuestras obras, antes de que llegáramos a esta tierra. Eso es tan trascendente en nuestros pensamientos, en nuestro espíritu, porque no estamos aquí por estas circunstancias. Las circunstancias no determinan, no son nuestra identidad. Hombre, nos equivocamos, entregamos un mal trabajo, tuvimos un error, cometimos una omisión financiera, los impuestos, etcétera. Ese no es el final. Esa es una circunstancia y no nos determina. El error no nos determina. ¿Sí? Nos determina nuestra identidad en Cristo. Por eso fuimos escogidos desde antes de estar en esta tierra. Y sigue diciendo esta cita, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, otra vez, por medio de Jesucristo. Es tan importante saber por qué es que nosotros ya entregamos nuestra vida a Cristo. Nosotros le dijimos, eres el Señor de mi vida y mi Salvador. ¿Lo recuerda? Papá, mamá, ¿lo recuerda? Haga memoria cuándo fue eso. Ahí empezó nuevamente su regreso a casa, su regreso a la casa del Padre. Joven, niño, ¿no lo recuerdas? Vuélvelo a declarar hoy. Hoy dilo. ¿No te acuerdas cuando le diste tu corazón? Hoy hazlo, porque esa es la manera de entrar nuevamente a la presencia del Señor, porque para ser adoptados hijos suyos es por medio de Jesucristo, en la plataforma de su amor. Dice, en amor habiéndonos predestinado, en el amor del Señor, que es un amor incomprensible, indescifrable. Por eso nos llevará toda la vida, esta terrenal y la eterna, admirando y viviendo en su amor, ¿verdad? En ese amor que todo lo da, que todo lo espera. Entonces, iniciamos o somos conscientes ahorita por lo que estamos pasando en esta tierra, pero al aceptar a nuestro Señor Jesús empezó nuestro regreso a casa, a la casa de nuestro Padre. Sigue, continúa diciendo la cita, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Para su gloria, todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios para gloria de Él. Entonces, pregúntese, ¿cómo es luz? La palabra de Dios dice que somos luz. Somos santificados, somos apartados para Dios para hacer luz a este mundo, para hacer sal a esta tierra. ¿Cómo somos luz a esta tierra? ¿Cómo somos luz a través de lo que pasamos? Les vuelvo a platicar. Yo en la profesión que Dios me dio de ser médico, pues la luz es porque Dios es el que restaura la sanidad. Los médicos ayudamos a que el paciente tenga las mejores condiciones físicas y anímicas en lo que puso Dios en su cuerpo vuelve a
hacer conforme a la voluntad del Padre, sanidad. Es que recupere el cuerpo lo que ya hizo. La siguiente vez que vaya con un doctor, le dice, a ver, doctor, ¿es mi cuerpo el que restaura mi estado de salud o es el medicamento que me da? Y le va a decir, el medicamento ayuda a que su cuerpo restaure su condición original. Esas son las defensas, esos son los procesos fisiológicos, etcétera. Entonces, Dios es el que establece todos para la alabanza de la gloria de Él. Por eso es que podemos decir que somos portadores de buenas nuevas, ¿no? Las buenas nuevas de que en Él hay vida eterna, hay perdón de pecados. Podemos entender entonces que santo implica ser apartado de parte de Dios y para Dios. Situación que Él dispuso y que requiere de nuestra voluntad y aceptación a través de recibirlo en nuestro corazón. Escudriñar su palabra, orar su palabra, congregarnos, servir para que su obra en esta tierra sea completa, esperar su regreso, estar preparados para cuando Él venga o nosotros vayamos a su presencia, en lo que suceda primero. Todo eso es ser guardados por Él. Y porque usted dice, bueno, ya soy guardado, pero dejo de ir a trabajar, no. Dejo de tener mis actividades, no. Dejo de ir a la escuela, joven, no. Todo eso es parte del proceso y además somos portadores de buenas nuevas. ¿Para quién? Para este mundo, para los de tu salón, para los de tu trabajo, tus vecinos, para los del transporte público, para todos ellos. Por eso somos apartados para Dios. Y en la plataforma del amor de Dios hemos estado considerando la plataforma del amor, su amor derramado en nosotros a través de su Espíritu. En Romanos 5, del 3 al 5 dice así, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice nada más. Es tan importante ir despacio, entender, permitir que la palabra penetre hasta lo más íntimo de nuestro ser. Dice así, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Se acuerda? Ya vimos que el Espíritu Santo mora en nosotros. Bueno, Él está derramando, Él está llenándonos continuamente del amor de Dios, porque el amor de Dios es eterno. Con amor eterno te he amado, dice el Padre. O sea que no se acaba. Si usted se levantó y pensó por un momento, joven, usted, papá, mamá, que no, pues yo creo que para mí ya el amor de Dios se acabó, déjeme decirle, esa es una mentira. El amor de Dios es eterno, porque dice, ha sido derramado, o sea, desde antes y todavía sigue derramándose. ¿Qué quiere decir derramando? Que no solo me llena, me desborda. Derramarse quiere decir que me llena por dentro, sube y por fuera y todo lo que hay a mi alrededor, porque se derrama. Hoy usted puede ver ante estos eventos climáticos, ¿verdad? Que el agua se derrama. Entonces no solo está en el mar, llega y llena todo lo que hay a su paso. Así dice aquí, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Al derramar Dios su amor, nos cubre en espíritu, en alma y en cuerpo. Nuestros pensamientos, derramando el amor de Dios sobre de ellos. Nuestra salud, por la gracia del Señor, por su favor, por su amor infinito, es que hoy nos permite otro día. Puede haber una molestia, puede haber, sí, este cuerpo es corruptible, pero esa es la realidad, no la verdad. La verdad es lo que dice Dios, que por sus llagas hemos sido sanados. Sanados para vida eterna, no solo para esta circunstancia momentánea. Y sigue diciendo que en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Qué tribulaciones estamos pasando? La que estemos pasando. ¿Qué producirá? Paciencia, esta espera en Él, este estar en su paz mientras Él
termina su obra, mientras Él produce en nosotros el querer como el hacer. ¿A qué nos lleva la paciencia? Dice la cita, a la prueba. ¿Qué pruebas estamos enfrentando? Y claro, para ti joven, para ti niño que vas a la escuela, pues puede presentarse, sí, hoy tengo exámenes, es una prueba. Sí, claro, eso es una prueba. Pero las pruebas a las que se refiere la palabra no solo son esas, son todas estas circunstancias que hay que resolver, que hay que tomar una decisión, que hay que transitar en ellas, a pesar de que éstas sean difíciles, a veces incomprensibles, a veces nos parecen superiores a nuestras capacidades, pero dice la palabra que Él no permitirá que nada sea más allá de lo que Él ha puesto en nosotros. Entonces, ¿y a qué nos lleva la paciencia? Entonces dice a la prueba. ¿Qué pruebas estamos enfrentando? ¿Y a dónde nos llevan esas pruebas? A la esperanza en el Señor, de que Él completará la buena obra que inició en nosotros porque lo amamos y porque Él es amor, por su infinito amor. Ahí está. Pero la palabra dice que a quienes amamos, quienes le amamos, estamos en esa cobertura, estamos separados para Él. Somos santificados por su amor a través de su Espíritu Santo. Eso es lo que estamos leyendo. Y dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es una obra del Espíritu que mora en nosotros y que está en nosotros. Pues Él pone el querer como el hacer la buena voluntad de Dios. Así es el amor de Dios. Recuerda, estamos viendo, nos consuela, nos anima, nos fortalece, nos lleva durante la prueba. No nos dañará nada si esperamos en Él, si confiamos y depositamos esa esperanza en su amor y en que su buena obra será cumplida. Esa es la plataforma del amor de Dios. Y santificados, pues, porque ese es el tema del día de hoy acerca de la santificación, vamos a leer Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Efesios, el que vimos al inicio, era un poco la introducción y ahora sigamos profundizando en el tema. Entonces, en Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24, dice en la versión NBI, que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochables para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. Dice que Dios mismo, el Dios de paz, nos santifica por completo. No es algo de nuestras obras, no es algo, no es por portarse bien. El portarse bien o el portarse como le agrada a Dios es una consecuencia de amarlo. No es una regla, no es una imposición, no es una determinación como en la milicia, un reglamento, y eso es lo que ha llevado y ha buscado la religión. Pero la religión, al igual que la ley, ha sido insuficiente, así dice la palabra. Por eso ahora estamos bajo la ley del amor y estamos en el periodo de la gracia del Señor, que es la que nos sostiene. Entonces, Él mismo es el que nos santifica, Dios, no hay otro, ¿eh? No, no es porque usted haga algún evento, algún ritual de estos que luego se ponen como costumbre, hábito, ¿verdad? O como lo hacían los judíos, ¿verdad? No, es el mismo Dios en nosotros. Ahora, su palabra es Él. Por eso veíamos, ¿verdad? Que la vida eterna es conocerle a Él y a Jesucristo, a quien Él envió. Cuando de nuestra propia voluntad entregamos nuestra vida a Dios y nacemos de nuevo, del Espíritu somos apartados para Él. Ese es el nuevo nacimiento. No es que biológicamente volvamos a entrar al vientre de mamá, como preguntaba Nicodemo, sino nacer del Espíritu. Y sigue diciendo esta cita, y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. La obra de nuestro Padre inicia en el espíritu, que es el nuevo nacimiento, pero llega hasta nuestra alma y a nuestro cuerpo. En este sentido es que adquirimos esa
nueva naturaleza, la naturaleza divina de nuestro Padre Celestial. La palabra habla de un nuevo ropaje, el espiritual, que viene de la vida del espíritu de la verdad. Tenemos una nueva naturaleza. Por supuesto que entró a través de nuestro entendimiento, de nuestros sentidos físicos, pero llega a nuestro espíritu y entonces se manifiesta a través de todo lo que somos, en espíritu, en alma y en cuerpo, porque el espíritu es el que habla y el que ministra a todo nuestro ser. Y sigue diciendo la cita, para irreprochables para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir irreprochable? Luego la palabra, les recomiendo siempre tener un diccionario, sobre todo un diccionario bíblico, o a lo largo de ir leyendo la palabra misma se explica, ¿verdad? Uno tiene, encuentra una palabra que le parece no tan precisa o que no la entiende y siga leyendo la palabra porque seguramente encontrará la explicación de la misma. Entonces, dice aquí que ser hallados irreprochables, ¿no? ¿Qué es esta palabra irreprochable? Quiere decir que no tendremos causa para ser juzgados. No habrá una causa para que seamos juzgados. Pero usted puede decir, bueno, ¿cómo sucede eso? Si he cometido errores, si he pecado, si hay todavía circunstancias que no hago conforme a la voluntad de Dios, porque estoy en un camino de crecer. Nuestro Señor Jesucristo mismo, cuando estuvo en esta tierra, dice que crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué quiere decir? Que estuvo en un nivel bajito y que siguió luego más y luego más y luego más y luego más, hasta que llegó a sus 30 años y empezó su ministerio. Nuestro Señor Jesucristo lo vivió así que nosotros lo vamos a vivir aquí, ir creciendo. Pero ¿cómo dice la palabra acerca de esto, de ser irreprochables, de no tener causa de ser juzgados? En Romanos 8:1 de la Nueva Versión Internacional dice así: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Quién es el que nos justifica? El Señor Jesucristo. Y esa es una obra de la redención, es una obra que Él pagó. Redimir quiere decir que pagó nuestra deuda. Como Él pagó por todas las cosas que sí eran reprochables de mi vida, de nuestras vidas, Él las pagó en la cruz. Por eso dice, ya no hay condenación para los que estamos unidos a Cristo Jesús. Usted está unido a Cristo Jesús, joven, niño, ya le dijiste a nuestro Señor Jesucristo que le entregas tu corazón, díceselo de dientes para adentro, o sea, díselos con todo tu entendimiento y todo tu ser. Dile, Señor Jesús, te entrego mi vida. Él te escucha, Él tocará tu corazón, ábreselo y Él cenará contigo. Y morará ahí el Espíritu Santo de Dios el resto de tu vida. Así dice la palabra. Sigue diciendo también en Romanos 8:33, lean todo el 8, es muy interesante acerca de esto de no estar condenados y de vivir en el Espíritu. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Se acuerdan? Empezamos a leer en Tesalonicenses que dice Dios mismo, el Dios de paz. Y Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Usted y yo fuimos escogidos. Joven, niño, fuiste escogido. Ya lo leímos en Efesios. Antes de la fundación del mundo fuimos escogidos. Entonces, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién nos justifica? Dios. Y termina esta cita diciendo, el que los llama es fiel y así lo hará. ¿Se acuerdan? Hemos visto la fidelidad de nuestro Padre. Él es el que nos justifica. ¿Cuál es el consejo práctico? Expóngase ante esta palabra, subraye estas citas, medítelas posteriormente, vuelva a escuchar este mensaje y volvemos a estudiar juntos esta palabra. Oremos esta palabra, Señor, tú eres el Dios de paz, tú eres quien me justifica. Tú eres el que ha dispuesto todas las cosas que habrán de venir. Meditemos su voluntad. Roguemos para que su Espíritu Santo nos la revele y guíe al cumplimiento de esta palabra en nuestras vidas. Que esta semana esté llena de estas oraciones en el Espíritu y de esta vida para darle alabanza de su gloria.
Que tengan un estupendo día y semana. Buenos días.